Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Realmente espero que se encuentren muy bien en casita, cuidándose siempre y si hay necesidad de salir, pues siempre protegiéndose, ¿verdad? Y si sale alguien en casa también estar siempre al pendiente. Estamos agradecidos con Dios porque hemos empezado o estamos empezando el tercer trimestre, ya nos estamos enfilando al final de este ciclo escolar bastante atípico, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Derivado de lo que se está viviendo, pero pues lo que nos queda es seguir trabajando, ¿verdad? No bajar la guardia, seguir realizando nuestras actividades de la mejor manera posible. Sé que se están pasando momentos difíciles, bastantes sacrificios, bastantes problemas o penas, pero eso debe ser también nuestra mayor motivación para poder trabajar también nosotros, ¿verdad? Hacer nuestra parte. En esta ocasión, como les decía, estamos iniciando el tercer trimestre. Desde ya les deseo éxitos a todos. Y lo vamos a hacer con este tema que está en la página 48 y 49, que está titulado como He's the Best. Y en nuestra pantallita también aparece que vamos a hablar de comparativos y de superlativos. ¿Qué es un comparativo? Como su nombre lo indica, vamos a comparar entre dos cosas. Esto es muy importante porque los comparativos necesitan de dos sujetos dentro de la oración, dos elementos con que compararse. Por otro lado están los superlativos. Los superlativos nos van a indicar que sobre ellos ya no hay nada más. Ellos están por sobre todo prácticamente. Entonces no estamos comparando, sino de una vez le estamos dando esa característica de ser lo más. ¿Sí? Por eso es que se llama super, porque está sobre todo. Nuestro vocabulario está en este caso relacionado obviamente con nuestro tema. Entonces tenemos aquí palabras que están relacionados a comparar o a poner ese superlativo que sea el mayor. Entonces tenemos por ejemplo aquí worse, que sería peor, better, que sería mejor, good, que es bueno, the worst, que es lo peor, bad, que es malo, y the best, que es el mejor. Y tenemos aquí un par de ejemplos donde dice Mario is the best soccer player. Mario es el mejor jugador de fútbol, o en este caso el mejor jugador de soccer. Si nos damos cuenta, estamos utilizando el the best, que estamos diciendo que él es el mejor, no estamos comparando a nadie. Y sobre él, pues prácticamente no hay nadie más, entonces estamos hablando de un superlativo. Tenemos Lucy is the worst firefighter. Lucy es la peor, digámosle así, bombero. Estamos hablando de una bombera para incluir ahí a la señorita Lucy. Repito, estamos haciendo este ejercicio de si vamos a comparar o vamos a aplicarle un superlativo como una forma de adjetivos. Son adjetivos prácticamente los que estamos utilizando acá. Y podría decirse que esto es prácticamente el ejercicio número 2, solo que el ejercicio 2 tiene una modalidad donde ustedes van a ir ordenándolo desde el peor hasta el mejor. Y aquí viene la parte más importante, creo yo, que es con el que vamos a trabajar todo este ejercicio. ¿Sí? Esto es lo que hay que tenerle más atención, porque de más en adelante del ejercicio 3, 4, 5 y 6 se hacen con estas reglas, se realizan con estas reglas. Entonces tenemos nuestro título: comparativos y superlativos. Comparativos. Agregamos la terminación ER a los adjetivos con una o dos sílabas. Tienen que ser adjetivos y tienen que tener una o dos sílabas. Es muy importante tener o ponerle atención a estos detalles para formar el comparativo.
siempre utilizamos than después del adjetivo. ¿Por qué? Ese than es como decir o tiene el significado de que, pero no es una pregunta. Y como les decía al inicio, el comparativo necesita dos sujetos. Ejemplo, he is taller than I. He es él y ahí también aparece I, yo. Entonces vamos a hacer una comparación entre él y yo. He is, él es, y tenemos en blanco ahí, si ustedes se dan cuenta, el adjetivo tall, que quiere decir alto. Y el ER que nos está indicando esa comparación. He is taller, él es alto than I. Él es más alto que yo. Segundo ejemplo, Johanna is older than Mary. Johanna es mayor que Mary. Si se dan cuenta, los dos o lo que está resaltado en amarillo es lo que tenemos que agregarle a los comparativos, perdón, a los adjetivos para que se conviertan en un adjetivo comparativo, que es la finalización del ER y agregarle esa palabrita than. He's taller than I. Johanna is taller than Mary. Punto 2. Superlativos. A los superlativos no les agregamos ER, le agregamos EST. Estos adjetivos también tienen que tener una o dos sílabas para formar el superlativo. Siempre le vamos a agregar antes de ese adjetivo el artículo definido the, antes del adjetivo. Ejemplo, he is the tallest. Él es el más. Y por eso es que se utiliza ese artículo definido, the, el o la, como nuestro siguiente ejemplo que dice, Johanna is the oldest. Johanna es la mayor. Pero aquí estamos hablando de que es la... Puede sonar redundante en español, ¿verdad? Pero es la más grande. Por eso es que podemos decir que sobre ella no hay alguien más grande o no hay alguien mayor a Johanna. Entonces, he is the tallest. Él es el mayor. No es lo mismo que decir he's taller than I. Él es mayor que yo. Johanna is the oldest. Johanna es la mayor. Johanna is older than Mary. En uno, si se dan cuenta, comparamos dos personas, dos objetos, dos elementos en el comparativo. En el superlativo le damos la característica de ser el más, el mayor. Por eso es que le agregamos ese artículo definido the al superlativo. Muy bien. Siguiendo con las reglas, y que son unas de las más importantes también, es que en ambos casos, comparativos y superlativos, tienen estas dos características especiales. Número 1, cuando este adjetivo termine en una letra Y, pero antes esté escrita una consonante, la vamos a cambiar y le vamos a poner una I latina, digámosle. Y le vamos a agregar el ER si es un comparativo. Si es un superlativo, le vamos a agregar el EST. Entonces, veamos acá. Si este adjetivo termina ugly en L y también a continuación tiene la Y, quiere decir que cumple lo que dice la regla. Consonante y antes, perdón, Y y antes consonante. Y y antes consonante. Para el comparativo, volvemos a hacer lo de la regla anterior. Únicamente le vamos a cambiar esa Y por una IER. Volvemos a poner el than y de nuevo está como en el tema anterior. En el tema anterior los comparativos ER y than. En los mismos comparativos pero que terminan en Y y antes tienen consonante, IER y than. La misma situación. En el caso de los superlativos sucede exactamente lo mismo, ¿verdad?
¿Qué sucede? Cuando el adjetivo termina en Y y antes tiene una consonante, cambiamos la Y por una I y le agregamos el EST. Y sin olvidar el artículo definido, que es o determinado, que es el que estábamos explicando acá. Johanna is the oldest. The est. Johanna is the ugliest. Johanna es la más fea, ¿verdad? Eso es cuando termina en Y. Cuando el adjetivo tiene una sola sílaba, o sea que solo no se puede dividir en sílabas, y termina en consonante precedida por una vocal, es decir, cuando hay una consonante al final y antes tiene una vocal, vamos a duplicar la consonante. Big, bigger. Y le vamos a agregar el ER para hacerlo comparativo y el EST para hacerlo el superlativo. Big, monosilábico, o sea, una sílaba, termina en consonante y antes tiene vocal. Entonces duplicamos consonante, agregamos R y ya formamos nuestro comparativo con un adjetivo monosilábico. He is bigger than I. Él es, digamos, más grande que yo. Y en este caso, cuando es un superlativo, hacemos exactamente lo mismo. Le duplicamos la consonante, le agregamos el EST, que es lo que hacemos siempre con los superlativos, le agregamos el artículo definido o determinado y ahora ya tiene sentido nuestra oración. Johanna is the biggest. ¿Sí? No podríamos poner biggest sin duplicar la consonante, sería gramaticalmente incorrecto. En el caso del anterior, ¿verdad? Si tuviera termina en Y, ugliest, no sería correcto, ni siquiera sería quizá fácil de pronunciar. Entonces ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado con cómo nosotros manejamos nuestras reglas gramaticales, ¿verdad? Pues prácticamente ese es nuestro ejercicio. Es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de hablar lo podemos utilizar desde el ejercicio 3, 4, 5 y el ejercicio 6. Que el ejercicio 6 ya es un poco más específico porque nos dice, ¿verdad?, que hagamos oraciones comparativas. No vamos a utilizar los superlativos, sino solo comparativos. Oraciones comparativas entre esos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comparar una caja de herramientas con una caja de regalo. ¿Qué podríamos decir? Una es pesada, una es blanca, una es amarilla. Características, adjetivos. Y nos están dando el heavy. Entonces es mucho más fácil porque vemos la imagen y nos están diciendo que tenemos que hacer ahí. El adjetivo es heavy, por ejemplo. Y tenemos que comparar entre caja de herramientas con caja de regalo en cuestión a peso. En las imágenes del ejercicio 2 tenemos a dos gatitos, uno negro y uno blanquito. El adjetivo que debemos de comparar entre ambos es el tamaño, big, grande. Y luego tenemos a un niño ahí con su camisita y un niño con su playerita llena de lodo, ¿verdad? Y el adjetivo que vamos a comparar es la limpieza precisamente. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de la comparación necesitamos siempre los dos elementos que les había mencionado desde el inicio, ¿verdad? Y ya posteriormente en el superlativo sabemos de que solamente él es el superior. Esa es la parte bastante importante que les pido yo que le pongamos atención. Muy bien, y con esto prácticamente estamos terminando el video del día de hoy y la explicación de este tema. De cualquier modo, si surgen dudas de este ejercicio, en primer lugar les solicito por favor en Classroom escribirme, hacer las preguntas correspondientes y yo trataré de irlas respondiendo a la mayor brevedad posible. Si en dado caso hay alguna dificultad, podemos utilizar el WhatsApp institucional para que se puedan comunicar y también no haya ningún problema. Ellos nos estarán trasladando a nosotros su duda para que se la podamos resolver.
No está de más siempre pedirles y solicitarles que identifiquen bien sus trabajos, aunque esa aplicación nos permite identificarlos porque es en la entrega personal. De manera muy atenta les solicito que en el caso de este ejercicio, como va a incluir un audio, que tratemos de incluir el audio y el PDF o las imágenes de su tarea en el libro en el mismo espacio de entrega de tareas, por favor, para que no haya problemas con encontrar un trabajo aquí, el otro por allá, y el punteo a veces ya no llega completo al final, al momento del registro, y entonces podemos ocasionar algún tipo de inconveniente por ahí. Entonces les solicito que tratemos de hacerlo lo más ordenado posible, para que no haya ningún inconveniente con ustedes. Sin más, pues me permito felicitarles por este final del segundo trimestre y desearles éxitos en este tercer trimestre. Que Dios los bendiga, que sea lleno de éxitos y siempre echándole ganas, ¿verdad? A la vida, al estudio, a la familia, siempre con una mejor actitud posible. Que Dios me los bendiga y nos vemos en las clases virtuales, que también ahí tenemos el espacio para que ustedes puedan presentar sus dudas. Nos vemos.